Buenos días, hermano, todos los presentes. Le doy gracias por esta oportunidad de estar con ustedes en Zoom. Le doy gracias al Señor por la idea de las personas que tuvieron esta idea para que estuviéramos juntos. De verdad que ha sido de mucha bendición. Todos los eventos que han pasado, todas las cosas, creo que no hubiese sido posible si no hubiese por esta idea. Le doy muchas gracias al Señor por la idea y esperamos que esto siga hasta que Dios quiera, pero hasta ahora ha sido una bendición. Para mi vida ha sido una bendición grandísima. Recordaba mucho cuando estábamos en la adoración y la alabanza, aquel momento de Lamentaciones, donde Jeremías escribió aquel libro lamentable. Dios había profetizado a Jerusalén que iba a entrar el enemigo, iba a destruir sus cosas santas. Era tan duro aquello que dice que las mujeres cocieron sus propios hijos y se lo comieron. Era tremendo. Pero después el profeta se levanta y dice, nosotros cantamos una canción que yo quiero que después, ya sea Consuelo o Olguita, la cantemos, que dice: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Y hay otra parte de esa canción que dice: por la bondad de Jehová no hemos sido destruidos, porque nunca, aún en el peor momento, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y muy grande su fidelidad. Muy grande es su fidelidad. En el peor momento de tu vida, mi hermano, en el peor momento de tu vida, levanta los ojos a Él, acércate a Él, porque nunca han decaído para su pueblo su misericordia. Nuevas son cada mañana. Y yo quería poner el de título, ¿no?, a esta prédica. Acercaos a Él. Acercaos a Él. Acercaos a esa piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, pero acercaos a Él, piedra viva. Ese es el título de esta prédica. Y queremos que me acompañen, por favor, al libro de Hebreos. En el libro de los Hebreos, por favor. Hebreos 11. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 4. Y cuando estábamos en la adoración y la alabanza, Olguita trajo una canción sobre la sangre. Y el Señor me repetía otra vez. El jueves escuché a Luis Puma hablando, y cuando él predicaba, el Señor me decía insistentemente: mi sangre es eterna. Mi sangre fue derramada, pero mi sangre es eterna, hermano. Mi sangre limpió los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto a los que llamó. Con una sola ofrenda. En mi memoria, a veces yo pienso cómo fue aquel momento cuando el Padre recibió aquella sangre preciosa derramada en la cruz. Y dice que habla mejor que la de Abel. Dice: por la fe, en el 4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún,
habla por ella. Esa sangre habla mejor que la de Abel. Pero qué precioso esto. Una de las primeras personas que mueren por causa, la primera persona que murió por causa de ese sacrificio. Y sabemos lo que representa Caín, el hombre natural. El hombre que piensa que por sus obras, que por lo que produce la naturaleza humana, puede agradar a Dios. Y recordemos a Pedro cuando dice que han seguido el camino de Caín. Y esto es precioso, pero vamos a ver bien, hermano, gente que por la fe dio sus vidas. Vamos a leer en el versículo 8 ahí mismo. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Y yo me pongo a pensar, hermanos, nosotros cuando vinimos a este país, lo que hemos experimentado salir de nuestra nación, de nuestro país, lo difícil que es ir a otro lugar. Yo nunca olvido que cuando vine a este país no sabía el idioma. Y cuando tenía un tiempecito, aquí ya pensaba que yo sabía el idioma. Y bueno, tú podrías ir por una cosa que le llaman drive-thru o puedes entrar dentro. Pero por el drive-thru es más difícil entender el inglés al que no lo sabe. Pero yo me sentía como que yo sabía inglés. Y bueno, y me lancé por el drive-thru. Y le pido a la persona lo que yo quería en inglés. Y como habían paquetes, había uno que se llamaba el número 1. Bueno, esa persona me dice, ok, número 1, le pedí un sándwich con un combo completo. Y la persona me dice en inglés una palabra que yo no la había oído nunca en mi vida, hermanos. La persona me dice, ¿quieres algo más? Something else? Y yo en mi mente, como que sabía, le contesto que sí, y ya yo no quería más nada de ahí. Y la persona me dice, something else? Y yo le digo que sí, pero en mi mente, something else significaba, no, yo no quiero más nada. Y la persona me miró como si yo fuera una persona, como, perdone la palabra, la expresión, como un idiota. Cuando uno viene a este país, de otro país, no sabe el idioma, es bien difícil. Y yo pienso que Dios, así como tuvo a Abraham ese llamado para salir de su tierra y de su parentela, Dios nos está sacando de nuestras propias vidas y de nuestra propia rutina. Dios nos está sacando de la comodidad, hermano. Y Dios nos está llamando al llamado que Él tiene delante de nosotros. Y vamos a seguir viendo, dice en el 11, dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En el 13 dice, conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo en su corazón. Y en el 33 dice, en el 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando desde Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Ahí está Daniel, ¿no? Apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes
en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. En el 36 dice, otro experimentaron vituperios y azotes. Y más de esto, prisiones y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados. Recordamos, yo siempre recuerdo la historia que dice que el profeta Isaías, ese profeta precioso de Dios, donde él profetizó la mayor cantidad de profecías del Mesías, él murió, según dice la historia, aserrado. Él lo aserraron. Dice en el 36, otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Recuerdo también a Jeremías, que era un profeta tremendo, cuando profetizó la captura, diría yo, de Jerusalén. Cuando profetizó esto, el rey que estaba lo mandó a encerrar en una cisterna, y la cisterna estaba llena de agua, pero el agua estaba llena de cieno, como un lodo. Y viendo toda esta gente, todas estas personas, dicen en el 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobre, angustiado, maltratado, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas. Y yo quiero que busquemos en número 6 y dejemos a Hebreo en número 6, en el libro de número 6, 24. De un prontico ahí. Dice que muchos murieron apedreados, hermanos. Desde Abel hasta Cristo. Para nosotros tener toda esta palabra, todas estas cosas que Dios hizo, hubieron muchos hermanos que pasaron por situaciones muy difíciles, muy estrechas. Y en estos días, Rogelio me mandó un mensaje de eso siempre que mandan, y yo fui muy ministrado por algo que le voy a compartir ahora. Y dice, Jehová te bendiga, en el 6:24, dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Qué lindo, ¿eh? Y tenga de ti misericordia. Jehová alce de ti, sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué lindo. Y yo recuerdo la historia de uno de los mártires, precioso, cuando las viudas de Jerusalén eran atendidas por los apóstoles. Ellos se reunieron y dijeron, vamos a reunir a alguien que nos ayude. Y dentro de ellos estaba Esteban. Y dice que hubo un momento que Esteban narró, le salió el verbo de vida. La vida fue manifestada. Y comenzó a narrar desde Abraham, desde Moisés, con un denuedo sin igual. Y dice que los que estaban allí vieron el rostro como el rostro de un ángel, hermanos. Qué precioso. Y dice, Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Cuando nosotros estamos pasando cosas por el Señor, en ese momento, toda tribulación que nosotros estemos pasando, en ese momento sale esto. Jehová va a hacer resplandecer el rostro de él, su poder y su gloria sobre nuestras vidas. Y va a tener de nosotros misericordia.
Todas las personas que han recibido en este momento noticia de cáncer, de todas esas cosas, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y dice que este joven, cuando le estaban tirando piedra, que estaba siendo muerto, apedreado, no sé cómo se dice bien, dice que alzó sus ojos al cielo y vio el trono de Dios, vio a Dios. Y él repitió lo que dijo nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero él estaba mirando la gloria de Dios en este momento. Volvamos a Hebreos. Dice que muchos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muerto a filo de espada. Jacobo murió, muerto a filo de espada, el apóstol. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Y todos estos en el 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Muchos de ellos, de los del Viejo Testamento, no habían recibido, sino que ya lo miraban y lo creían. Oiga bien lo que dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En el 12 dice, capítulo 12, dice, por lo tanto, hermanos, por esas cosas, esta palabra, por ellos seguir ese nombre, por ellos creer en el Señor, por ellos tener fe en ese Dios, esta palabra salió de vida que habían dado hasta la sangre. Dice, por lo tanto, por estas razones, personas fueron aserradas. Nosotros también teniendo, dice, por lo tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, oiga bien, y a eso sumamos, ya nuestra generación sumamos, gente que ahora mismo está dando la vida por nuestro Señor Jesucristo, en países donde tienen una ideología, creencia que están en contra de lo que nosotros creemos. Dice, por lo tanto, porque vimos a un Marco derramar la vida, se añaden otros héroes, se añaden otras personas que nosotros hemos visto que testifican lo que han oído y lo que han creído, lo que han hablado. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Estas personas son testigos de la gloria de Dios. Dice, por lo tanto, nosotros teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, personas que vieron a Jesús, personas que murieron por Jesús, personas que fueron aserradas por Jesús. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es precioso esto. Esa es la razón, señores. Esa es la razón, mis hermanos, por la cual yo le doy muchas gracias por Zoom, porque es muy precioso lo que yo he recibido de todos los hermanos, el aliento que yo he recibido. Dice, por lo tanto, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y asedia. Y cuando yo buscaba de esa palabra,
asediar a una persona o a un lugar, vamos a poner el ejemplo de un lugar, cuando el enemigo tomaba aquel lugar y lo asediaba, ¿cómo decirle? Lo aprisionaba. No había entrada ni salida, cerraba todo alrededor. Y cuando a ellos se le quitaba, cuando ellos tenían necesidad de subastecerse de cosas, no podían. Porque el lugar estaba asediado. Estaba a la redonda, cerrado por el enemigo. Y a veces nosotros pasamos por situaciones, hermanos, que nos sentimos en asedio. Una vez yo pasé una situación muy difícil, donde donde nosotros vivíamos, perdíamos la casa, no tenía trabajo, muchas deudas, muchas cosas vinieron. Y en ese momento viene una persona a mí. Yo tenía una necesidad económica grande, muy fuerte, había perdido el trabajo, el mortgage había subido una cantidad que yo no lo podía pagar. Y vino una persona y me dijo que si yo quería usar mi nombre para él comprar casas a nombre mío. Hay momentos donde el enemigo nos ve acorralado, ¿no? En una situación difícil, encerrado a la redonda, sin provisión, y él se aprovecha de esas cosas. Y después yo me enteré que la persona que vino a ofrecerme esas cosas, y yo le dije no a esa persona, sentí de una decirle que no. Y después yo sabía que la persona estaba bregando con asuntos de droga. Y la persona cayó presa por esa razón. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando esas situaciones vienen a nuestras vidas, tengamos mucha cuenta, porque el enemigo aprovecha esas situaciones. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando ¿qué? El oprobio. Y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. Una cosa preciosa en el 3, en el 12:3 dice, considerad. En la otra parte dice, por lo tanto. Dice, considerad, hermanos. Ya que hemos visto esta gran nube de testigos del Señor Jesús. Ahora dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y yo me pongo a pensar en Pablo. Yo me pongo a pensar en mí. Me pongo a pensar de que Dios, desde el principio, cuando Adán pecó, dice que él lo cubrió con pieles. Ya Dios daba a entender de que nuestros pecados serían redimidos, serían borrados a través de un sacrificio. Pero pasó desde Adán hasta Cristo. Todo ese tiempo, Dios ha sufrido tal contradicción de pecadores. Vamos a buscar en Gálatas 1:15. Gálatas 1:15.
en el libro de Gálatas 1:15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Qué lindo esto. Dios dice que Dios le apartó ¿de dónde? Desde el vientre de su madre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Por su gracia. Ya Dios había tolerado los pecados de Pablo. Dios estaba ahí cuando Pablo recogió la ropa de Esteban. Dios también estaba ahí. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Cuando yo nací, dice que Dios nos dio por profeta a las naciones, a otros nos dio desde el vientre de nuestra madre. Ya él había predestinado esas cosas para nosotros. Pero todo ese tiempo, desde que nacimos hasta Cristo, pero Dios ha tolerado el pecado del mundo desde Adán hasta Cristo, hermano. Y él ha sufrido tal contradicción de pecadores. Por eso dice la palabra en 12:3 en Hebreos, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Yo no sé, hermanos, si nosotros vamos a pasar situaciones o se va a levantar en el mundo una persecución como la hubo en el libro de los Hechos. No sé. Hay gente que Dios le ha permitido esto. Pero lo que sí yo sé, hermanos, que desde el Viejo Testamento hasta todo lo que conocemos, hay hermanos que han sido fiel a lo que Dios, al llamado de Dios. Y nosotros tenemos una gran nube de testigos. Y por esta razón, hermanos, yo considero que nosotros debemos meditar en esas cosas, pensar en esas cosas. Un ejemplo, nunca olvido cuando vemos las películas del tiempo cuando Jesús muere. Pero también nunca olvido cuando vemos la película, cuando se comenzó la persecución en Roma por los discípulos. Esos emperadores que se levantaron. En la historia secular leí algo que Nerón un día se le ocurrió, quería ver a Roma encendida, pero él quería usar a los cristianos para encender la ciudad de Roma. Esto es muy triste, pero aquellas vidas, después de esa gran persecución como en el 57, después de Cristo, y dice que él le gustaba instrumento y un día él comenzó a poner en lugares y a encender los cristianos y a encender a Roma con los cuerpos de los cristianos. Mientras se tocaba un instrumento, él veía por las ventanas a Roma encendido con muchos mártires cristianos. Yo creo que es de considerar, hermanos, aunque nosotros no vayamos a pasar esa situación, pero ahora tenemos que considerar esas cosas, que a veces leemos la palabra de Dios y no vemos esas cosas. Hay vidas que fueron derretidas en el fuego. Hay vidas que fueron lanzadas a un circo en el teatro romano.
Hay vidas que fueron devoradas por leones, por fieras salvajes. Y esas cosas me llegaban a mí y yo se las estoy compartiendo a ustedes porque es de considerar estas cosas. Aquellos que dieron sus vidas para que nosotros estuviéramos hoy, porque la palabra fue distribuida a través de esas vidas. Y yo creo que nosotros estamos en un tiempo precioso, en un tiempo de gracia, en un tiempo de libertad, en un tiempo de paz, donde dice en Corintios que Dios nos dio su Espíritu Santo para que conozcamos lo profundo de Dios. Y dice Juan que para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Considerad que Él nos amó primero. No nosotros amamos a Él. Él nos amó primero. Él, cuando murió en la cruz, nos dio una nueva naturaleza, hermanos. Una nueva naturaleza para que andemos en el Espíritu, hermanos. Él nos dio, él mismo se entró, dice, que cuando entró Jesús, entró Dios a nuestras vidas, entero. Ahí no faltó nada. Qué precioso esto. Dios entró a nuestras vidas. Él nos dio una naturaleza nueva. Dice, porque nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos dio una naturaleza nueva, nos perdonó, nos justificó. Y yo creo que todos nosotros, mis hermanos, todos nosotros, esto no es de distinción porque aquel, Dios dice que subiendo a lo alto cuando Él murió, llevó cautiva la cautividad y dio que dones a los hombres. Dios ha equipado la iglesia. Esos dones no es para estar en un almacén guardado. Dios no lo ha dado a nosotros. Dios ha dado ministerios. Y esos ministerios están ahí. Dios quiere levantar profetas, Dios quiere levantar evangelistas, Dios quiere levantar pastores. Dice, por lo tanto, en este tiempo que nosotros tenemos ahora, que es un tiempo de gracia, pero también todavía de libertad, y no sabemos el tiempo que nos queda en libertad, porque según las cosas se avecinan, en cualquier momento pueden haber reyes que se levanten, como en el Salmo 2, que yo no creo que esa profecía a cabalidad se ha cumplido, que se levantarán los reyes de la tierra en contra. Y yo creo que en ese momento sí, nosotros vamos a estar bajo otra condición. Pero es de considerar, hermanos. Y nos damos cuenta que Dios ha estado, Él fue que comenzó a echar el reloj y está sobre la manecilla del reloj. Y su palabra cada día sobre esa manecilla se cumple. Pero es un tiempo para nosotros, hermanos, para nosotros. Y no sé por qué tenemos temor. Yo quería que fuéramos al libro de Génesis. El libro de Génesis 3:8. Y está hablando aquí cuando, bueno, Adán y Eva estaban en el huerto. Y después de la caída dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto
al aire del día. ¿Oyeron qué? La voz. Y el hombre y la mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¿En dónde? Ellos oyeron la voz. La voz era la misma presencia de Dios. Dice que se escondieron entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde tú estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ya nosotros no podemos tener esa actitud con Dios. Porque Jesús clavó nuestra vergüenza en la cruz. Dice que menospreció el oprobio. Él no tomó en cuenta toda nuestra inmundicia. Él lo menospreció, le dio un valor menos, no le dio importancia. Dice, menospreciando el oprobio. Adán, yo entiendo que tenía vergüenza, pero ya nosotros, dice que en la cruz, Él cubrió nuestra vergüenza. Ya nosotros no podemos acercarnos a Dios con vergüenza ni miedo. Por eso dice la palabra en Pedro, acercaos a Él, piedra viva. Ciertamente menospreciada por los hombres, pero para Dios preciosa. Él clavó nuestra vergüenza en la cruz del Calvario. Y vamos a buscar en Éxodo 20:18. Por favor, acompáñenme. Éxodo 20:18. Yo estaba buscando en Génesis. Dice que cuando Dios iba a entregar la ley de Moisés, pasaron estos eventos. Dios le dijo a Moisés que reuniera al pueblo y que el pueblo iba a venir a él y había límites. Y dice, y todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y yo no entiendo en este tiempo, acercaos a Él, piedra viva. Nosotros, yo me doy cuenta que muchos de nosotros elegimos más bien ser alimentado por personas tremenda de Dios, linda, yo recibo mucho, pero a veces tenemos temor de acercarnos a Él, directamente a Él. Hay algo en nuestras vidas que a veces nos impide venir a Él. ¿Por qué? La sangre, su cuerpo fue rasgado, como decía Paul, de arriba para abajo y de abajo para arriba, para que tengamos libertad y entrar en ese lugar precioso. Para crecer en Él. Y no es que nos recibamos de los hermanos, sí, pero nosotros tenemos ministerios, nosotros tenemos dones. Y ahí dice el salmista que en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tenemos, hermanos, tenemos libertad, tenemos el Espíritu Santo, lo tenemos a Él. Imagínense que todos comencemos a buscarlo a Él de esa manera. Los ministerios en la iglesia, precioso.
precioso. Y dice, no hable Dios con nosotros, sino habla tú y tú nos dirás lo que Dios hable. Pero nosotros no queremos porque no queremos morir. Veo también los ministerios de los concilios y de esas personas que lamentablemente todo el mundo trabaja, todo el mundo hace cosas, pero no para el Señor en la vida secular. Y mantienen una persona y esa persona es la que alimenta al pueblo. El pueblo es sustentado por esa persona, por la palabra de la semana de esa persona. Hermanos, tenemos libertad para entrar a esa presencia preciosa y tomar como herencia todas las cosas que Él tiene para nosotros. Dice que subiendo a lo alto, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dio ministerios, dio cosas preciosas para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Aleluya. Esto es precioso, precioso. Vamos a considerarlo. Aleluya. En el libro de Juan, de Primera de Juan 2:27, vamos acompáñenme por favor, en Primera de Juan 2:27. En la iglesia conozco personas y siempre me topo con cristianos que dicen, pero yo no sé para qué el Señor quiere usarme. Yo no sé, el Señor, y muy confundido. Y aquí dice en el 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseñará todas las cosas. Hermanos, dice, y es verdadera y no es mentira la que viene de Él. En ese mismo libro, en el 4:10, en el 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el 13, en el 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿de qué? De su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. En el 17, de ahí mismo, 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así seremos nosotros. En el amor, hermanos, acercaos a Él. Piedra viva, desechada por los hombres, pero para Dios, preciosa y escogida, dice. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando nosotros nos acercamos a Él y conocemos estas verdades, todo temor se va de nuestras vidas. No hay el miedo de la ley. Y yo quiero leer en Hebreos, en el libro de Hebreos, Hebreos 12.
Hebreos 12:18. Hebreos 12:18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en el fuego, a la oscuridad y a las tinieblas, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada y pasará con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, al juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, al mediador del nuevo pacto, no del viejo. Nos hemos acercado a la misericordia, a la gracia, a la bondad, al que nos cubrió nuestra vergüenza, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esto es precioso. Nosotros nos hemos acercado a ese Dios que nos ama. Pero tenemos que considerar todas las cosas que han pasado en la historia, en los cielos y en la tierra. Y cuando consideramos esto, nos recordamos de Simeón. Y usted sabe que cuando comenzamos a buscar con el Espíritu Santo al Señor, vamos a ser como Simeón. Vamos a estar sobrios, hermanos. Vamos a estar despiertos. Dice que Simeón, el Espíritu Santo estaba sobre él, no en él, pero estaba sobre él. Y cuando Jesús fue presentado en el templo, dice que el Espíritu Santo le había prometido que él no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Él estaba despierto, él estaba sobrio. Ana, la profetisa, estaba sobria. Dice que movida por el Espíritu, cuando Jesús iba a ser presentado, fue al templo. Hermanos, cuando comenzamos a buscar al Señor de esta manera, estamos sobrios, estamos viendo las cosas, nos conecta a Dios con las obras que tiene por delante para nosotros. Dice que esa mujer, Ana, tenía 7 años de casada y murió el esposo. Y al 80 y pico, hermanos, ella se presenta en el templo. Porque en el momento indicado, cuando Jesús iba a ser presentado, eso se llama estar despierto en el Espíritu, con las antenitas del Espíritu Santo. Cuando estamos despiertos, esas cosas acontecen y más en nuestras vidas. Amén. Yo quiero orar para terminar. Le doy gracias al Señor. Había otras cosas más, pero ya yo siento que vamos a terminar aquí. Yo quiero que cerremos nuestros ojos y le demos gracias al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias porque tú estabas desde el vientre de nuestra madre. Y después que caminamos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios, nos salvaste, Señor.
Gracias por tanta sangre que fue derramada, Señor, para que nosotros hoy tengamos toda esta palabra, Señor. Por ti lo hicieron. Te damos gracias por tu sangre. Te damos gracias porque no estamos desnudos, Señor. Gracias por toda la herramienta que tú nos has dado, Señor, tu espíritu, Señor. Tu palabra, tu conocimiento, Señor. Y ahora, Señor, te decimos, Señor, heme aquí, Señor Jesús. Envíanos, Señor Jesús. Envíanos, Señor Jesús. Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Envíanos nosotros, Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Jesucristo. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Manténnos sobrios, Señor. Despiertos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Le doy gracias al Señor por la oportunidad. Perdónenme si fue un poco largo, pero bueno. Eso era lo que el Señor tenía en mi vida para dar a la iglesia en este momento y para mi vida principalmente. Que Dios hable, que Dios nos acompañe, que Dios, que el Espíritu Santo nos convenza de que nosotros tenemos ministerios en Él y que es el tiempo más precioso para derretir nuestras vidas, como tenemos tanto ejemplo, tan gran nube de testigos. Amén. Dios lo bendiga muchísimo y gracias por la oportunidad. Les amo en el amor del Señor. Amén.